Bienvenidos a comenzar con nuestra masterclass Hábitos para adelgazar sin dieta. Lo primero que voy a hacer es mostrarle la rueda de unidades que vamos a desarrollar. En primer lugar, la unidad número 1, donde vamos a descubrir por qué está prohibido dietar, por qué de alguna manera hacer dieta engorda. En segundo lugar, vamos a ver todo lo que tiene que ver con un aprendizaje consciente. Aprender a incluir hábitos saludables, recuperar qué es hambre, qué es saciedad, cómo recuperar nuestra sabiduría para aprender qué alimentos nos benefician y cuáles no. En la unidad 3 vamos a ver un poquito por debajo de la conciencia, cuáles son las creencias aprendidas en la infancia que hacen que hoy tengamos determinadas conductas alimentarias automáticas y cómo modificarlas. En la unidad 4 vamos a ver un poquito más por debajo de la conciencia y es cuáles son los programas inconscientes que pueden estar activos para sostener el peso que tengo. Y en la unidad 5 vamos a ver una unidad sorpresa donde vamos a integrar todos estos conocimientos. Así que comenzamos con la unidad número 1, que es ¿por qué está prohibido dietar? Te invito a que desarrollemos esta unidad porque realmente vas a encontrar muchísimas justificaciones para entender por qué el sobrepeso y la obesidad, que es una pandemia a nivel mundial, si seguimos trabajando con un modelo dietante, con el modelo de dietas de hambre, siempre el descenso de peso va a ser en ese momento, pero transitorio. ¿Cuáles son las raíces profundas por las cuales hacer dieta engorda? ¿Qué es lo que vamos a descubrir? ¿Por qué hacer dieta engorda? ¿Qué es necesario cambiar? Es necesario que cambiemos el paradigma, que salgamos del modelo de afuera hacia adentro para hacer un modelo de adentro hacia afuera. Y entonces, ¿qué implicaría o qué sería un tratamiento exitoso? Cuando decimos ¿por qué hacer dieta engorda?, nos referimos al modelo dietante. La palabra dieta, en realidad, conceptualmente, significa cambio de hábitos. Así que no vamos a hacer referencia al cambio de hábitos, sino a la creencia que tenemos de lo que es hacer dieta. Y dieta responde a un modelo restrictivo, es aburrido, generalmente lo hago si tengo aumento de peso, si no estoy sana, no es algo saludable y siempre se hace por un periodo corto de tiempo. Por eso mucha gente hace un sobreesfuerzo, logra el resultado, pero como no está enfocado en incluir hábitos para la vida, cuando vuelve a los hábitos anteriores siempre lo recupera. A eso nos referimos cuando decimos hacer dieta engorda. ¿Qué pasa a nivel biológico o metabólico? Lo primero que ocurre cuando hay una ingesta, una reducción en la ingesta calórica importante, es entramos en un modelo de ahorro. Hay una adaptación biológica a la escasez. Nuestro cuerpo, que digamos en la historia de la humanidad ha transitado largos periodos con hambruna, sequía y escasez, tiene guardada en su memoria biológica, en un genotipo, un modo de ahorrar, cómo vivir y mantener las funciones vitales, motoras y psíquicas con un gasto muchísimo más reducido de calorías. A esto nos referimos que ocurre en el cuerpo cuando la reducción calórica es importante. Reduce el gasto basal. Significa que para cumplir todas estas funciones que mencionamos, motoras, cardíacas, respiratorias, funciones básicas para vivir, se resuelven con una necesidad de calorías mucho menos a lo normal. Por otro lado, aumenta el estado neural. Hay un estado de excitación en el tono simpático que lo que hace es que estemos mucho más alerta a la búsqueda de comida, como una respuesta animal para ir al acecho de esa ingesta y entonces restablecer nuestro orden perdido. Por otro lado, esta reducción y este periodo de hambruna va a hacer que en la próxima ingesta
que no solo esté mucho más atento, incluso elija frente a la posibilidad el alimento con mayor densidad calórica, lo reserve como grasa, intentando prevenir carencias si hubiera una próxima hambruna. También a nivel biológico aumenta el hambre. Sabemos que el hambre es un centro que se activa de alguna manera cuando hay una baja en las calorías o en la glucosa. Es decir, que las funciones vitales no pueden cumplirse normalmente. Por lo tanto, se mantiene estimulado el centro del hambre. Nuestro cerebro no entiende si es que nuestra heladera está llena y yo decido no comer o si es que esa hambruna es real, porque nuestro cerebro no distingue entre lo real y lo imaginario. Por lo tanto, este hambre es biológico y real. ¿Eso qué hace? Nos hace vivir en un estado de alerta, como que algo atenta a nuestra vida, que algo atenta a nuestra supervivencia. Y por lo tanto, tener el centro del hambre estimulado nos va a asegurar la vida. Genera una reacción de estrés importante, con un aumento de cortisol importante, que la forma más inmediata de resolver es con ingesta de azúcares y grasas. Por lo tanto, nuestra demanda normal va a ser de azúcares y grasas. También otra de las razones es la pérdida de músculo. Sabemos que nuestro cuerpo está formado por 5 masas: músculo, hueso, grasa, vísceras y piel. Y cuando bajamos de peso siempre perdemos músculo y grasa. El tema es que si el descenso es en una proporción ideal, que es el 1% del peso actual, en un promedio de 7 a 10 días, perdemos 75% de grasa y 25% de músculo. Sin embargo, si la velocidad del descenso es mucho más rápida, perdemos por lo menos 50 y 50. Pero perder masa muscular es muy contradictorio porque recuperar el músculo es mucho más lento y por otro lado el músculo estando en el cuerpo, por el solo hecho de estar, implica gasto calórico, porque metabólicamente es un tejido activo. La grasa, al contrario, es un tejido amorfo, es un tejido que no tiene gasto calórico y que su metabolismo lipídico es muchísimo más rápido. Por lo tanto, en la recuperación del peso, este va a ser el primer tejido que vamos a recuperar. Otra de las razones por las cuales decimos que hacer dieta engorda es por la neofobia. Es una fobia a lo nuevo. Es un instinto biológico de nosotros como seres humanos y como ser biológico. Implica un temor a lo nuevo o desconocido. Toda vez que nosotros se nos presenta un alimento nuevo o que una dieta tenga una sugerencia de alimentos que son demasiado nuevos para nuestros hábitos, para nuestros gustos, vamos a tener un rechazo biológico que va a hacer que no sea sostenible a largo plazo. Nacemos con este instinto, es un instinto de protección y que se va corrigiendo de acuerdo a los hábitos alimentarios de ese grupo familiar, incluso de la cultura. Pero nacemos con él y lo que intenta es la preservación de la especie. El número de veces que debemos estar expuestos a un alimento para poder aceptar o vencer esa resistencia es mínimo 12 a 15 veces. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, en los niños. Si yo le presento un alimento nuevo a un niño, 1, 2, hasta 5 veces, probablemente si en la vez número 5 el niño manifestó un rechazo, yo termine resolviendo que ese tipo de alimento no le gustó. Sin embargo, su instinto biológico está ejerciendo esa fuerza de resistencia hasta que logre incluir la textura, el color, el sabor y la forma. El mínimo de veces es 12 a 15 para poder resolverlo. Otra de las razones es la ley del péndulo. La ley del péndulo es una ley que hace poco tiempo ha sido descrita con este nombre como una ley de la naturaleza, es decir, se manifiesta en toda la naturaleza.
Y lo que explica es que cualquier cualidad que se presenta de manera extrema, inmediatamente es su oponente. Como ejemplo simple podemos decir el exceso de luz enceguece. El exceso en la intensidad del sonido ensordece. El exceso de frío quema. Pero a cualquier ámbito que traslademos esta ley, una ley biológica de naturaleza, podemos comprender la ley del péndulo. Y si nosotros hablamos de dieta con el modelo dietante, donde la base es la restricción, la prohibición, el control excesivo, sabemos que a mediano o largo plazo siempre va a terminar en descontrol, en compulsión y entonces en aumento de peso. Vamos a ver qué significa entonces cambiar el paradigma. Si concluimos que el modelo dietante no sirve, bueno, entonces, ¿qué es lo que debemos cambiar? Y es fundamental transformar las creencias. Transformar la creencia implica cambiar el modo de comprender, de ver, de percibir y como consecuencia el modo de hacer. Debemos salir de ese modelo que nos tiene presos, de afuera hacia adentro, para hacer un modelo de adentro hacia afuera. ¿Qué significa de afuera hacia adentro? ¿Qué es lo que venimos haciendo hasta acá? ¿Qué es entonces lo que no sirve? Hacer un modelo o un tratamiento enfocado desde afuera hacia adentro implica enfocarse en las calorías, el peso, el cuerpo, la balanza, las medidas. Trabaja solo en la conducta, en el aumentar ejercicio, en hacer X número de comidas, en comer tal tipo de alimento, en las conductas que debo llevar a cabo para alcanzar el objetivo. Acá siempre el poder está afuera. Siempre es el paciente el que recibe un lineamiento de pasos a seguir, los cuales debe cumplimentar al fin de la semana, del mes o el tiempo que esté establecido. Y genera mucha inestabilidad emocional justamente porque el poder está afuera. ¿Qué necesita un paciente para poder cumplir este tratamiento? Mucha voluntad, mucho control, en algún punto exigencia. Promete ser un proceso acelerado, promete dar un resultado inmediato. Muchas veces sin conocer la individualidad del paciente, promete resultados. Genera gran dependencia y desgraciadamente la mejoría es transitoria, física y mental. No es que sea poco, pero es transitoria, física y mental. ¿Qué significa hacer un cambio desde adentro hacia afuera? Es recuperar el poder personal, es conocer mi individualidad, mis voluntades a cada momento, mis necesidades, reconocer mis creencias, reconocer mis posibilidades de tiempo, espacio, grupo familiar, es estar centrada por sobre todo en mí. Entonces el foco tiene que ver con cambiar la forma de comprender, es trabajar en la creencia. El poder siempre está dentro y se trata de hacer en cada circunstancia lo mejor posible dentro de lo que nos toca vivir. Es dar mi máximo potencial, pero siempre aceptando la realidad que nos toca a cada momento. Y para hacer este tratamiento lo que se necesita es amor, paciencia y aceptación. No es un proceso acelerado, es un proceso en desarrollo que cada quien desarrolla de acuerdo a su necesidad. El tiempo lo establece el individuo, genera absoluta independencia, pero este resultado es permanente, genera mejoría física, mental,
emocional y espiritual. ¿Qué podemos entonces concluir que es un tratamiento exitoso? ¿Qué es lo que debemos hacer de aquí en adelante? Respetar la individualidad por sobre todas las cosas. Ponerme a mí en primer lugar. Comprender que el otro, sea un profesional o un idóneo que me acompañe en un proceso de aprendizaje, tiene un saber teórico, pero que de mí la única persona que sabe soy yo. Recuperar la conciencia del hambre y la saciedad. Incorporar hábitos sanos, que no tiene que ver con el peso. Hábitos sanos son aquellos hábitos que nos dan calidad de vida, con bajo peso, con alto peso, estando sana o transitando un proceso de enfermedad. Hábitos saludables para la vida. Transformar el vínculo con la comida. Recuperar el poder. Muchas veces hemos otorgado nuestro poder personal al alimento. Y si algún alimento que me gusta está presente en mi casa o en la heladera, mi atención está en el alimento hasta que lo consumo. Se trata de recuperar ese poder y que el alimento retorne a su lugar de objeto o alimento. Reprogramar las creencias. Todas las conductas son respuestas automáticas que responden a creencias. Revisarlas nos permite observar ese proceso mental para cambiar la conducta automática a una conducta o respuesta reflexiva, meditada. Es observar la creencia y la respuesta. Aprender a manejar las emociones sin comida. Cada vez que nuestro cerebro percibe una situación de incomodidad, lo primero que hace es evocar el recuerdo de algo placentero. Porque lo que busca es placer. Entiende que placer asegura la vida. Entonces, en lo inmediato y por las creencias acumuladas, lo que busca es un alimento para restablecer el orden, porque inmediatamente va a cambiar la química interna. Hay que aprender a manejar las emociones sin comida y a buscar qué situaciones me permiten experimentar el placer más allá del alimento. Por otro lado, es trabajar los programas inconscientes. ¿Tengo algún programa biológico, arcaico, activo, que ha entendido que retener líquido o acumular grasa me asegura la vida? Y si lo tengo, ¿cómo lo desprogramo? Y por último, haga lo que haga, más simple o más complejo, debe ser algo sostenible a largo plazo. Siempre cuando estoy cambiando alguna conducta, revisando algún patrón, revisando algo inconsciente, tengo que pensarme a mí misma si repetir esta instancia es sostenible a largo plazo. Si es sostenible, vale la pena. Si no, el resultado será transitorio. En resumen, ¿qué podemos decir? Restricción siempre termina en compulsión. Si estoy haciendo una dieta, en este mismo momento abandono la dieta. Empiezo a conectar con cuáles son las sensaciones que experimento. ¿Qué es lo que tengo? ¿Es hambre? ¿Es hambre biológico? ¿Es hambre emocional? ¿Hasta cuánto como? Me conecto con esas señales biológicas. Siempre lo hago desde el amor y el autoconocimiento. Comprendo esto, el peso es el espejo o el mapa de la conciencia. Por lo tanto, el cuerpo que tenga no es solo resultado de la dieta o del ejercicio o de revisar programas inconscientes. Todo lo que nos pasa, consciente, subconsciente e inconsciente, se espeja en nuestro cuerpo físico. Nuestra biografía, cada una de las experiencias vividas, se traduce en nuestra biología. Y lo hago como un proceso de autoconocimiento, desde el amor, la aceptación y la paciencia. Lo que vamos a hacer ahora es tomarnos un minuto para escribir qué es lo que aprendimos en este video. ¿Qué aprendí o me llegó a nivel personal? Y es muy importante que anotes, porque cuando los conocimientos no se anotan, no se fijan.
Bien, y ahora vamos a luz, cámara y acción. ¿Qué implica esto? ¿Cómo aplicar lo aprendido? ¿Qué hago a partir de hoy? ¿Qué está a mi alcance? Abandono la dieta restrictiva. Tomo conciencia de mis señales biológicas. Estoy atenta a mí. Tengo que recuperar mi poder personal. Atenta a cada cosa que me pasa. ¿Qué es lo que determina una ingesta? ¿Y cuánto como? Elijo lo mejor posible, sin rótulos. Elijo sin presión, sin clasificar el alimento como permitido o prohibido. Elijo siguiendo mi sabiduría interior. Incluso cuando lo que elija, si sé que tiene mayor densidad calórica o es un alimento que no es saludable, bocado no es pecado. Así que lo disfruto, lo saboreo, dejo que ese sabor en la boca sea una fiesta para que rápidamente cambie la química interna y entonces el volumen que necesite sea mucho menor. Con esta tarea y con muchas ganas de seguir aprendiendo, hemos terminado la unidad prohibido dietar. Y vamos rápidamente a comenzar la unidad número 2, que es a la luz de la conciencia. Así que dale clic al siguiente vídeo.